Volver no siempre es amor, cuando el pasado reaparece por conveniencia. Tener 21 años es como estar de pie en medio de dos mundos, uno que ya no te pertenece y otro que todavía no sabes cómo habitar. Justo en ese punto extraño me encontraba cuando conocí a Noah. Fue en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Uno de esos eventos donde todo el mundo lleva a alguien, las cervezas sobran y la música apenas deja espacio para conversar. Yo no suelo destacar en ese tipo de ambientes, siempre he sido más bien reservado. Me acomodo en los márgenes, con una copa en la mano, observando, escuchando. Pero esa noche fue distinta. Noah entró en la fiesta como si todo el salón le debiera algo. Llevaba una sonrisa amplia, segura, que contagiaba a quien la mirara, y esa risa suya, era una especie de anzuelo que atrapaba sin querer. Supe desde el primer segundo que no era como las demás. Ella no se esforzaba por destacar, simplemente lo hacía. En algún momento nuestras miradas se cruzaron. Fue algo breve, casi insignificante, pero ahí pasó. Terminamos hablando, entre el ruido, entre los empujones de la gente que bailaba. Lo que empezó siendo una charla superficial se convirtió en una conversación que parecía robada a otro lugar. Me sorprendía lo fácil que fluía todo con ella. Noah era todo lo que yo no era. Espontánea, energética, impulsiva. Parecía moverse por la vida como si el tiempo no la tocara. Y tal vez fue eso lo que me atrapó. Esa sensación de vértigo que venía con cada cosa que decía o hacía. Era como un terremoto que desordenaba mis esquemas, y al principio, me encantó. Me sentía vivo a su lado. Durante algunos meses salimos de forma intermitente, como si estuviéramos tanteando el terreno. Hasta que un día, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, nos volvimos pareja. En esos días, todo parecía encajar. Yo estaba en plena universidad, terminando mi grado en Administración y Dirección de Empresas, y trabajaba medio turno en una gestoría. Noah, en cambio, había dejado la carrera porque no era lo suyo, y se encontraba, según sus propias palabras, en una etapa de exploración personal. Probaba trabajos nuevos cada mes, saltando de uno a otro con una facilidad que me desconcertaba. Le encantaban las fiestas, las escapadas improvisadas, el desorden. Y yo, ingenuamente, lo veía como una expresión de libertad. Pensaba que eso la hacía auténtica. Al principio, incluso admiraba su despreocupación. Nuestra relación fue una mezcla desordenada de deseo, discusiones, reconciliaciones y momentos inolvidables. Había intensidad, claro que sí, pero también señales de alarma que elegí ignorar. Mientras yo vivía pendiente del calendario, organizando mi tiempo entre estudios, trabajo y ella, Noah simplemente vivía. No hacía planes, ni promesas. Era impredecible, y aunque eso me agotaba, también me mantenía cerca. Me llevaba a fiestas todos los fines de semana, me arrastraba a su mundo de luces y ruido. Al principio me esforzaba, intentaba estar a su altura, pero pronto me di cuenta de que esa vida no era para mí. Yo prefería una noche tranquila, una cena, una película, un paseo. Noah, en cambio, necesitaba movimiento constante. Si no había fiesta, se sentía atrapada. Las diferencias empezaron a hacerse más evidentes con el tiempo. Ella tenía muchos amigos, lo cual nunca me molestó, pero comencé a notar que salía con ellos con demasiada frecuencia, incluso cuando yo no quería acompañarla. Volvía a casa a las 4 o 5 de la madrugada, y cada vez era más difícil no discutir al respecto. Yo no quería ser controlador, pero sí esperaba un mínimo de compromiso. Un equilibrio. No soy como tú, Iker, me soltaba cada vez que intentábamos hablar del tema, con una mezcla de frustración y desprecio que dolía más de lo que ella se imaginaba. No quiero estar atrapada en una rutina. Quiero vivir mi vida, no solo planearla. Esas palabras me hacían sentir como si lo nuestro fuera una especie de cárcel para ella. Aún así, intentaba comprenderla. Me convencí de que debía tener paciencia, que con el tiempo podríamos encontrar un punto medio. Y pese a todo, hubo momentos que parecían sacados de un cuento. Noah tenía una forma especial de hacerte sentir el único en el mundo. Planeaba escapadas improvisadas, cenas con velas, picnics en el parque con mi comida favorita. Una noche, me preparó una cena en su casa, toda decorada con luces y velas, y me dijo que me amaba por primera vez. Fue uno de esos momentos que se quedan clavados, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Me aferré a esos recuerdos como quien se agarra a un tronco en medio de la tormenta. Pero la tormenta no paraba. Noah tenía una relación muy volátil con la responsabilidad. Gastaba lo que tenía sin pensar, se endeudaba con facilidad y, en más de una ocasión, acabé prestándole dinero para cubrir gastos que ni siquiera eran urgentes. Me sentía más como un respaldo que como su pareja. Y eso, poco a poco, fue desgastándome.
Además, aunque ella era la más liberal en muchos aspectos, no podía evitar ser celosa. Si una compañera del trabajo me mandaba un mensaje o si salía con algún amigo que ella no conocía, se ponía distante, soltaba comentarios irónicos o directamente me ignoraba durante horas. Yo nunca le di motivos para dudar de mí, pero sus inseguridades la devoraban desde dentro. Aún así, seguía creyendo que valía la pena luchar. Que el amor no era fácil, que todas las parejas pasaban por momentos difíciles y que lo nuestro, aunque complicado, podía sobrevivir. Ahora lo veo claro, Noah y yo éramos piezas de puzzles diferentes, intentando encajar a la fuerza. Aprendí mucho con ella. Me enseñó a relajarme, a dejarme llevar. Pero también me enseñó que no se puede construir una relación sólida sin una base de respeto, estabilidad y metas compartidas. Y lo peor de todo era que, aunque yo aún no lo sabía, lo nuestro estaba a punto de romperse de una forma que me marcaría para siempre. Nuestra relación, que alguna vez se sintió como una aventura intensa, comenzó a tambalearse más de lo que podía sostener. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y, sobre todo, más vacías. Ya no discutíamos para resolver, discutíamos para ganar. O para huir. Noah pasaba más tiempo fuera que conmigo. Cada semana inventaba una nueva excusa, una reunión con amigas, una cena de antiguos compañeros, una fiesta improvisada. Y yo me quedaba ahí, intentando creer que no había nada raro, que era yo el que estaba imaginando cosas. Pero la duda crecía. Como una sombra. Una noche, después de una jornada agotadora en la oficina, decidí ir a su piso sin avisar. No era algo que soliera hacer, pero llevaba días sin verla. No respondía a mis mensajes con la misma rapidez de antes y siempre tenía prisa al hablar por teléfono. Algo en mí se quebró. Fui. Toqué la puerta varias veces, esperando oír sus pasos. Nada. Luego, escuché algo. Risas. Una de ellas masculina. Me congelé. No quise imaginar, pero no podía evitarlo. La risa no era suya, era más grave, más profunda. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pegado a la puerta, sintiéndome como un idiota. Al final, me fui. No toqué de nuevo. No llamé. No enfrenté. Me faltó valor. Al día siguiente, ella me escribió como si nada. Como si la noche anterior no hubiese existido. Quise creerle. O al menos quise seguir pretendiendo que todo estaba bien. Pero ya no podía. Empecé a fijarme en todo. En cómo se reía conmigo, en cómo miraba su móvil, en los mensajes que llegaban y que ella ignoraba delante de mí, como si tuviera algo que esconder. Un par de días después, mientras veíamos una película en su sofá, su móvil empezó a vibrar 1, 2, 3 veces. Lo cogió rápido, demasiado rápido. Intentó ocultar la pantalla, pero vi un nombre que no conocía. Julián. ¿Quién es Julián? Pregunté, fingiendo indiferencia. Ella dudó apenas un segundo antes de forzar una sonrisa. Un amigo del curro. Nada serio. Asentí, aunque por dentro todo se me revolvía. No dije nada más. ¿Qué sentido tenía? Ya sabía lo que venía. Y llegó. Una noche de viernes. Me había dicho que saldría con unas amigas. Yo había hecho planes de quedarme en casa, pero entonces recibí un mensaje de Héctor, uno de mis amigos. El texto era simple. Una foto. Noah, abrazada a un hombre en un bar. No había espacio para interpretaciones. No era una foto comprometida, pero no hacía falta. La expresión en su rostro, la cercanía, la manera en que se miraban, lo decía todo. Esa noche esperé a que volviera. No hice escándalo. No le grité. Cuando entró por la puerta, le mostré la foto en silencio. ¿Qué es esto? Noah miró la imagen. Ni siquiera intentó negarlo por mucho tiempo. Solo suspiró, dejó el bolso sobre el sofá y me miró como si yo fuera un problema. ¿Está bien, Iker? Sí. Estoy viendo a alguien más. Me quedé mudo. Pero no lo entiendes, ¿verdad? Nuestra relación me ahoga. Tú eres demasiado correcto, demasiado estable. Siempre con todo tan organizado, tan predecible. Yo no quiero eso. Yo quiero vivir. Cada palabra me dolía más que la anterior. No solo me estaba confesando su infidelidad. Estaba enterrando todo lo que habíamos construido. Le pregunté qué significaba todo eso, aunque ya lo sabía. Significa que se acabó. Tú necesitas a alguien como tú. Y yo necesito algo distinto. No hubo disculpas. No hubo una pizca de remordimiento. Solo frialdad, distancia y una puerta que se cerraba sin hacer ruido.
Me fui esa noche sin saber quién era. Me sentí vacío. Traicionado. Peor aún, me sentí reemplazable. Como si esos 2 años no hubieran significado nada. Como si lo que yo ofrecía, seguridad, compromiso, amor real, fuese aburrido, prescindible. Los días siguientes fueron un infierno. Pasé por todas las emociones posibles, rabia, tristeza, confusión, vergüenza. Me preguntaba qué había hecho mal. Si había sido demasiado blando, demasiado rígido, demasiado entregado. Pero con el tiempo entendí algo que me costó aceptar: Noah no quería una relación. Quería una vida sin consecuencias, sin compromisos. Y yo, en su mundo, era un obstáculo. Lo más duro fue aceptar que nunca estuvo verdaderamente comprometida conmigo. Yo era un refugio temporal. El chico bueno, el que estaba ahí cuando ella necesitaba equilibrio. Pero no era lo que ella quería. Ni lo que valoraba. Aún así, me costó soltar. Me aferraba a los buenos momentos como si fueran pruebas de que todavía podía haber algo que rescatar. Pero incluso eso terminó desdibujándose. Los meses pasaron. Lentamente. Dolorosamente. Me enfoqué en terminar la carrera, en trabajar más, en recuperar mi rutina. Me concentré en reconstruirme. Noah desapareció de mi vida por completo. Ni un mensaje. Ni una llamada. Como si nunca hubiera existido. Y, poco a poco, empecé a sanar. Habían pasado 2 años desde aquella noche. 2 años en los que aprendí a vivir sin ella. A respirar sin la necesidad constante de su presencia, de sus gestos impredecibles, de su energía avasallante. No fue fácil. Hubo noches en las que me descubrí repasando cada palabra, cada escena, como si al revivirlas pudiera encontrar una pista, un error mío que explicara su partida. Pero con el tiempo entendí que no se trataba de mí. Noah se fue porque quiso irse. Porque nunca estuvo del todo aquí. A mis 25 años, por fin sentía que había recuperado la estabilidad que tanto anhelaba. Trabajaba como analista financiero en una consultora importante. No era el trabajo más emocionante del mundo, pero me daba paz. Había conseguido un equilibrio, una rutina que me hacía sentir en control, una vida ordenada que construía a mi manera. Y, para mi sorpresa, también había espacio para alguien más. Lucía. Nos conocimos en la oficina. No fue un flechazo ni una historia de película. Fue algo pausado, limpio, real. Nos gustaban los mismos silencios. Coincidíamos en valores, en formas de ver el mundo. Me hacía reír. Y, sobre todo, me hacía sentir tranquilo, sin tener que demostrar nada todo el tiempo. Llevábamos un par de meses saliendo y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía empezar algo sin cargar el pasado a cuestas. Hasta que sonó el móvil. Era un número desconocido. El mensaje, breve y directo. Hola, Iker. Soy Noah. Necesito verte. Es importante. Me quedé mirando la pantalla como si las palabras fueran parte de una broma de mal gusto. No supe cómo reaccionar. Hacía años que no sabía absolutamente nada de ella. Nada. Como si la tierra se la hubiese tragado. Y ahora reaparecía, así, con un mensaje que no explicaba nada, pero lo removía todo. Lo ignoré. Cerré el móvil y lo dejé boca abajo. Pero los mensajes no pararon. Iker, sé que esto es repentino. Pero necesito hablar contigo. Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Sé que te fallé, pero he cambiado. Era como si no pudiera concebir la posibilidad de que yo simplemente ya no quisiera saber nada. Una parte de mí quería bloquearla. Borrar esos mensajes sin siquiera leerlos. Pero otra parte, la más ingenua, tal vez, sentía curiosidad. ¿Qué podía querer Noah, después de todo este tiempo? Después de varios días de insistencia, terminé cediendo. Fue casi un reflejo automático, como cuando alguien te toca una cicatriz aún sensible. ¿Qué quieres, Noah? Estoy ocupado. Su respuesta no tardó. Solo quiero verte. Por favor. Te lo pido como un favor. Accedí. Contra todo lo que había aprendido, contra mi propia lógica. No por amor, ni por nostalgia. Tal vez necesitaba cerrar una puerta que, en el fondo, había quedado entornada. Quedamos en una cafetería cerca de mi trabajo. La elegí adrede, pública, concurrida, sin margen para escenas. Cuando llegué, Noah ya estaba ahí. Se había arreglado como solía hacerlo, llamativa, segura, con ese aire de nada me toca que siempre la había acompañado. Pero había algo distinto en su expresión. Una urgencia nueva, una fragilidad que antes no conocía. Hola, Iker, dijo, con una sonrisa forzada.
Hola, Noah. ¿Qué necesitas? Tengo poco tiempo. Se mordió el labio, como solía hacer cuando estaba nerviosa. Primero, quiero pedirte perdón. Sé que lo que hice estuvo mal. Fui egoísta y te hice daño. Lo sé. No hay excusa. Pero quiero que sepas que lo siento. De verdad. Asentí. No dije nada. Había esperado esa disculpa durante tanto tiempo que ahora, frente a mí, no me provocaba nada. He estado pensando mucho en ti, en lo que teníamos. Creo que cometí un gran error al dejarte. ¿Y qué estás tratando de decir, Noah? Sus ojos brillaban. No sabía si de emoción o de culpa. ¿Qué te echo de menos? Nadie me ha tratado como tú. Nadie me ha hecho sentir segura como tú lo hacías. Salí con otras personas, claro. Pero, no fue lo mismo. Sentí un nudo extraño en el estómago. No de ilusión, ni de esperanza. De incomodidad. Esas palabras, hace 2 años, me habrían derrumbado. Ahora, simplemente sonaban vacías. Noah, las cosas cambiaron. Yo cambié. Estoy en otro momento de mi vida. Ella asintió, bajando la mirada por un segundo. Pero su tono seguía siendo insistente. Lo sé. Pero, ¿y si me das una oportunidad? He cambiado, Iker. Lo juro. Podríamos intentarlo, poco a poco. Yo puedo ser la persona que mereces. La intensidad en su voz me hizo darme cuenta de que no se rendiría fácilmente. Pero yo tampoco iba a dejarme arrastrar por el pasado. Lo siento, Noah. No creo que sea buena idea. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero yo ya estoy en otra etapa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero mantuve mi postura. No podía volver a ese lugar donde lo único que hacía era perderme a mí mismo. Si alguna vez te importé, entenderás que esto es lo mejor para los dos. Terminamos la conversación poco después. Me fui de allí sintiendo un alivio extraño, como si hubiese soltado algo que no sabía que aún cargaba. Pero también me invadía una tristeza silenciosa. Porque había algo definitivo en esa despedida. Lo que no imaginaba era que para Noah, aquello no había sido un final. Apenas un intento fallido. Pensé que con aquella conversación en la cafetería todo había terminado. Pensé que finalmente había cerrado ese capítulo. Pero estaba equivocado. Noah no había venido en busca de un cierre. Había venido a recuperar algo. O a intentarlo, a cualquier costo. Al principio fueron cosas pequeñas. Apariciones casuales. Un día la vi en el vestíbulo de mi trabajo, fingiendo estar buscando a alguien. Me saludó como si nada, como si nuestra última conversación no hubiera existido. Iker, qué coincidencia, dijo, sonriendo con esa sonrisa tan suya que ya no me generaba ni ternura ni rabia, solo cansancio. La saludé por compromiso, pero me fui rápido. No quería alentar nada. Días después apareció fuera de la cafetería donde suelo almorzar con Lucía. Justo estaba por aquí y pensé que sería agradable saludarte. Noah, esto no está bien. No puedes seguir apareciendo en mi trabajo. Tengo una vida. Y no quiero que sigas invadiendo mi espacio, le dije con calma, aunque por dentro sentía un leve temblor de rabia contenida. Ella fingió no entender. Solo quería verte. Eso no es un crimen, ¿no? Pero el límite definitivo lo cruzó cuando contactó a Lucía. Una tarde, después del trabajo, Lucía me enseñó su móvil con el ceño fruncido. ¿Conoces a esta tal Noah? En la pantalla, un mensaje. Hola, Lucía. No nos conocemos, pero creo que es importante que sepas algunas cosas sobre Iker. Salí con él durante años y aún no supera lo que tuvimos. Solo te lo digo porque no quiero que salgas lastimada. Me quedé helado. El corazón me golpeó el pecho como un puño. No sabía si era miedo, rabia o impotencia. Lucía, te juro que no tengo nada que ver con esto. No entiendo cómo consiguió tus datos, pero esto está fuera de lugar. Lucía me miró, molesta. ¿Por qué alguien haría esto si no fuera cierto? Y ahí supe que tenía que contárselo todo. Le hablé de la relación con Noah, de cómo había aparecido después de años, de cómo había intentado manipularme para volver. Le hablé de las apariciones, de los mensajes, de todo. Por suerte, Lucía me creyó. Entendió. Pero también dejó claro que no quería estar en medio de ese tipo de situaciones. No entiendo cómo puedes lidiar con alguien así. Es completamente tóxica, dijo. Y tenía razón. Yo no podía seguir siendo amable. No podía seguir dejando puertas entreabiertas por miedo a ser cruel. No estaba cruzando límites que no debía.
Esa misma tarde le envié un mensaje, citándola para hablar. Escogí un restaurante céntrico, concurrido, donde supiera que no podría armar un escándalo. No quería una conversación, quería un cierre definitivo. Noah llegó tarde, como siempre. Vestida de forma impecable, llamando la atención sin esfuerzo. Caminó hacia la mesa con una seguridad que parecía inquebrantable. Iker, me alegra que hayas aceptado verme. Sabía que todavía te importaba. Estoy aquí para poner límites, le dije sin rodeos. Esto no está funcionando. Necesito que entiendas que no voy a volver contigo. Que ya no hay nada entre nosotros. Ella fingió tristeza. ¿Por qué no podemos intentarlo? Éramos perfectos juntos. No lo éramos. Me engañaste, me dejaste, y volviste solo cuando te diste cuenta de que te habías quedado sin opciones. Esto no es amor, Noah. Es conveniencia. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa ladeada. ¿Sabes qué es lo que más echo de menos de ti? Esas veces que me hacías sentir mujer. Eres tan tímido, tan correcto, pero en la cama eras otra cosa. Me rozó la mano por encima de la mesa. La retiré enseguida, sintiéndome asqueado. Basta, Noah. Su mirada cambió de súplica a algo más oscuro. ¿Por qué no me perdonas? Sé que hice cosas estúpidas, pero tú también has cometido errores. Esto no se trata de errores. Se trata de respeto. Y tú no tienes ni idea de lo que significa eso. Entonces rompió en llanto. Se tapó la cara con las manos. Al principio creí que era un espectáculo más. Pero cuando alzó la vista, sus ojos estaban verdaderamente desbordados. Iker, hay algo que no te he dicho. Me tensé. No sabía que vendría ahora. Pero sabía que sería grande. Estoy embarazada. Las palabras cayeron como piedras. Me quedé mudo. ¿Cómo? Logré decir, aturdido. Me enteré hace unas semanas. Y no sé quién es el padre. Estoy asustada. No tengo a nadie más. Por favor, ayúdame. La miré con incredulidad. Era como si el aire hubiera desaparecido del local. La gente seguía comiendo a nuestro alrededor, como si nada. Pero mi mundo se detuvo en seco. ¿Qué se supone que haga yo con eso, Noah? No somos nada. Tú decidiste eso hace 2 años. No sé, préstame algo de dinero, preséntame a alguien que pueda estar conmigo, no puedo hacer esto sola, dijo entre sollozos. Ya no era solo tristeza lo que sentía. Era indignación. Era rabia. Era la certeza de que ya no le debía absolutamente nada. Esto es tu responsabilidad, Noah. No la mía. Hazte cargo de tus decisiones. Me levanté de la mesa sin mirarla más. Ella seguía llorando, allí, en medio del restaurante. Pero no volví la vista atrás. Esa noche, al llegar a casa, bloqueé su número, sus redes, todo. Cerré todas las puertas. Definitivamente. Durante el camino de vuelta, pensé en todo lo que había pasado. En lo que me había enseñado esa relación. En lo que me había enseñado ella. A veces el amor no basta. A veces el daño no se puede reparar. Y a veces, simplemente, hay que dejar ir lo que una vez te hizo sentir vivo. Semanas después, supe por un conocido que Noah estaba saliendo con un hombre mayor. Mucho mayor. Tal vez encontró lo que buscaba. Estabilidad, dinero, compañía. No lo sé. No me interesa. ¿Fue un final feliz? Tal vez no. Pero sí fue un final. Y eso, a veces, es lo único que necesitas para seguir adelante. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.